Laudetur Jesus Christus in Eternum. Os saludo a vosotros, cálidos espectadores, para concluir técnicamente el vídeo pasado. El vídeo pasado tuvo un accidente técnico, se dejó de ver a partir del minuto 59, un poquito más allá de 59, y no se puede ver. Quedan las pantallas verdes, unas cosas así, que escapan de que pueda retroceder el tiempo y arreglar ese vídeo, por muchas razones que no vienen al caso. No vale la pena, digamos que cancelar, apagar esa publicación anterior, eliminarla y hacer nuevamente el vídeo con la misma portada, el mismo título. Aparte se quedaría las personas con cierto tedio de volver a ver el vídeo, entonces es preferible hacer un vídeo más corto y las conclusiones del vídeo. Habíamos quedado en ese punto de que un servidor está usando un trabajo del padre Anthony Chekada, que fue sedevacantista en vida y fue una de las personas fundadoras del movimiento. Si bien el verdadero fundador del sedevacantismo, disculpadme este paréntesis, se cree que es el padre que escribió Pablo VI no es papa, sedevacante, es padre Arriaga, Sáenz Arriaga. Se cree que es el fundador del sedevacantismo. O sea, el sedevacantismo no es un reducto del lefebrismo, es el lefebrismo que convivió con el sedevacantismo hasta que Marcel Lefebvre, a partir del año 78, con el encuentro con Juan Pablo II, que es un reclamante del trono, las cosas cambiaron algo. Y muchos sedevacantistas se vieron afectados porque parece que los movimientos sedevacantistas y tradicionalistas, ellos convivían, digamos, con cierto tipo de tolerancia, hasta que más o menos se empieza a perseguir la posición sedevacantista dentro de CON. No debemos hablar de eso. Por cierto, sí, vamos a hablar un poquito más de eso. Se cree, según el propio padre Anthony Chekada, que vamos a citar un texto de él, usando un teólogo. También ya fallecido Monseñor Dolan. Ellos tienen una conversación que está grabada en inglés, donde ellos dicen que hasta el año 78, tranquilamente en el seminario de CON en Suiza, que es el seminario de Fraternidad San Pío X, se podía hablar libremente si la sede de San Pedro de Roma estaba vacante. Y hasta el propio Marcel Lefebvre comentó al seminarista o al recién ordenado padre Chekada, si una vez Marcel Lefebvre asumió la sedevacante, estamos hablando de finales de los años 70, y parece que Marcel Lefebvre siempre decía una frase en vivo que decía: yo no puedo decir que la sede está vacante, pero no os puedo prohibir a vosotros decir que no lo está. Era forma bastante, digamos que opinionista, de decir, bueno, yo no creo, pero tampoco puedo aseverarlo. Esa posición hoy en día en San Pío X no existe. Los sedevacantistas de la Fraternidad San Pío X son ocultos y existen, pero hablar abiertamente de ser sedevacantista siendo un miembro de la Fraternidad San Pío X os cuesta el puesto. Entonces, dicho este paréntesis, el padre Anthony Chekada, él falleció hace cosa de 3 años, él escribió muchos artículos, muchos muy buenos artículos, hasta libros, que no viene el caso de hablar, pero yo uso este texto del padre Chekada porque él usó a su referencia de un libro que por lo menos fue escrito en los años 20 del siglo pasado, fue hecho por un doctor, de un profesor de la Universidad Gregoriana, que es un tal Félix M. Capello, en su Tractatus Canonico Moralis de Sacramentis, Tratado Moral de Sacramentos, en su primera parte, capítulo 58, o es el artículo 63 o página 63. Nosotros hemos dicho que conseguimos el libro a la venta, no hemos conseguido algún tipo de reproducción digital. El libro existe, es un libro antiguo, es una persona
que ahora ya ha fallecido. Si fue profesor de la Universidad Pontificia Gregoriana, significa muy probablemente que tiene el título de doctor, que solamente ahora es un pontífice. Lo importante es saber que un pecador público se le puede negar los sacramentos. Se le puede y se debe negar los sacramentos. El ministro de un sacramento le hace el obispo, el sacerdote, sea en este caso de la penitencia, ejerciendo o confeccionando el sacramento de la penitencia, está por sí solo bajo pena de pecado mortal, obligado a negarle los sacramentos a los indignos, porque ellos, los adúlteros, decimos nosotros que son los adúlteros, no pueden obtener su efecto una vez que están en estado de pecado mortal sin voluntad de enmendarse. Es importante eso, o sea, se debe negar, es porque no reciben efecto. El sacramento que reciben estas personas en pecado mortal público, y son nulos, no hay efecto. Entonces el ministro, a sabiendas de esto, él pecaría mortalmente si distribuyese sacramentos, en este caso de la penitencia, que es el que necesita a priori el adúltero. Como ellos no tienen capacidad de enmendación, de enmienda, pues viven, digamos que en una especie de obstinación de pecado, de obsesión de pecado. Entonces, y aparte eso es público, y sabiendo el sacerdote eso, el obispo no puede darle sacramentos. Si lo hiciese, el propio ministro estuviese en pecado mortal. Segundo, los sacramentos deben ser negados a un pecador público. De hecho, administrar los sacramentos causaría grave escándalo a los fieles. Primero, se debe negar el sacramento a los pecadores públicos porque harían pecar mortalmente al ministro. ¿Por qué? Por la inutilidad, por la ausencia de obtener algún mérito por parte de quien recibe el sacramento. Segundo, porque causaría grave escándalo a los fieles, se haría pecar a los fieles, que hoy seglares. Tercero, un pecador público es aquel cuya indignidad se torna de conocimiento común. Cuando el vicio ya es visible, todo el mundo sabe que está en ese estado. No solamente puede ser adulterio, puede ser otro tipo de pecado. Pero para no extendernos mucho, vamos a situarnos solamente en nociones de unión libre, nociones de adulterio, en fin. Pues son diferentes niveles de malicia. No es igual lo que están solteros en unión libre, como los que algunos se han casado o solteros y estén juntos y estén en niveles de adulterio, otro que esté casado, otro que está en estado de unión libre, fornicario, etcétera, etcétera. El adúltero también es fornicario, o sea, pero el adúltero, como él posee, en su cuerpo no es de él, sino también del cónyuge, entonces existe un grado de malicia mayor, en fin. Entonces, esas tres cosas, al adúltero no se le puede dar sacramentos, por razones que hemos expuesto. No solamente el problema es con el pecador, es también con la iglesia circundante. Por eso que el Catecismo de Trento dice que es un crimen contra la sociedad, no solamente contra el alma del hombre, se extiende a la realidad del alma de ese pecador. Y queremos decir un pequeño detalle, estas son cosas que son sacadas de un canonista que ya está moratoriamente. Tomás Félix Episcapelos, redactado por el padre Checada. Lo importante es que para ser profesor en la Universidad Pontificia Gregoriana, muy probablemente para ser canonista, ese hombre tuvo que ser un doctor en teología. El doctorado en teología solamente lo da el sumo pontífice. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. San Antonino, que es un doctor de la iglesia, él también tiene su suma teológica. No solamente Santo Tomás de Aquino tiene su suma teología, su suma teológica. Santo Antonino, que es doctor de la iglesia, aparte también tiene su suma teológica. Es un tema que yo hablaré más adelante, en otros vídeos. Pero cuando un papa pierde el pontificado por el hereje, insiste como una especie de, como la iglesia jerárquica, existen unos grados que están disponibles para que
pueda surgir nuevamente un papa, la iglesia sea capaz de producir la cabeza. Y Santo Domingo dice, bueno, esas partes son el cardenalato, los obispos, los doctores, los doctores en teología, dados concedidos, que fueron promovidos por el sumo pontífice. Probablemente, yo no sé si insiste en algo, es así se sabe, y son palabras del padre Altamira, que también es garantista, por cierto, totalista, como el padre Checada. Y hace poco tiene unas conferencias donde dicen que existe una familia en Bélgica que ha buscado a los últimos obispos que tuviesen misión directa de Pío XII. Y aparentemente existen 11, existieron hace poco 12, pero existen en la actualidad 11 obispos ancianos que tuvieron y tienen una misión, por lo menos en este momento tendrán una misión material, una apostolicidad material, dada por Pío XII. Formaron a tiempo hereje. Igual pasaría con los doctores de la iglesia, sería bueno en el sentido, sería muy bueno saber quiénes son los doctores de la iglesia vivos aún, que han sido otorgados su doctorado por el Papa Pío X, que ya falleció obviamente. ¿Por qué? Porque Santo Domingo dice que los doctores son también un renglón de aquella jerarquía de la iglesia que puede suscitar o estuviese en ellos la capacidad de elegir un sumo pontífice. Como hoy en día los cardenales son todos herejes y cismáticos y apóstatas, no cuentan. Los obispos que tenemos, la mayoría del sabantismo, prácticamente todos, son obispos, son miembros de la jerarquía de orden, no de la jerarquía de jurisdicción. La jurisdicción existe de forma supletoria, pues dado por el principio de equidad de la iglesia, que no viene al caso de explicarlo. Pero estos obispos en estos momentos son los que tienen la posibilidad de generar una cabeza nuevamente en el cuerpo místico de la iglesia. Pero si existiesen esos doctores, respaldarían esos obispos. Es un punto interesante a saber, porque nosotros profesamos y promovemos la elección del sumo pontífice. En fin, queremos culminar este punto para ir cerrando, y es saber que Bergoglio, o sea, el Papa Francisco, que es un reglamento del trono, él dice que las personas que están divorciadas, vueltas a casar, y unidas en uniones civiles, que están en pecado público, en unión libre, en adulterio público, son miembros vivos de la iglesia. Eso contradice la doctrina. Y en el Catecismo del Concilio de Trento, que hemos citado a lo largo del vídeo pasado, en el Catecismo del Concilio de Trento, en su primera parte, en el artículo 9 del credo, en su capítulo 10, dice lo siguiente: dice, la fe católica constantemente afirmó de verdad que en la iglesia pertenecen buenos y malos en virtud de las mismas reglas de fe. El Papa Francisco, que es un reclamante del trono, al decir en un documento público dedicado a toda la iglesia que los adúlteros, que son pecadores públicos, que Dios quiere integrar una vida plena de la iglesia, tiene un procedimiento para hacerlo, en fin, son miembros vivos de la iglesia. Eso contradice la idea de una iglesia de vivos, de malos y buenos, de vivos y muertos, que tienen un acceso común al sacramento, común a la fe, pero tienen una distinción de condición. La distinción de condición es que unos están en gracia y otros no. Forman parte de ese mismo cuerpo místico de Cristo, cuando profesan la fe, no sean herejes ni cismáticos. Si son así, ellos todavía son miembros del cuerpo místico, solo que unos están muertos, otros están vivos, como un cuerpo gangrenado. Pero es una visión mística, es más la visión de la canoe, es más la visión del mar, del río, que vayan los pescadores y sacan peces buenos y malos, como saben en el Evangelio. Decir Bergoglio que estas personas son per se miembros vivos de la iglesia contradice el Catecismo del Concilio de Trento, que a su vez es un documento exigido por el propio Concilio de Trento.
porque lo dice que es de fe católica y siempre se enseñó que en esa realidad eclesiológica existen buenos y malos. Bergoglio dice que no, Bergoglio dice que el pecador público está en un miembro vivo, eso implica que está en estado de gracia, contraviene la doctrina de fe que siempre se ha enseñado, contraviene reglas de la misma fe que siempre ha enseñado la Iglesia, como dice el Catecismo de Trento. Por ende, Bergoglio ha enseñado herejía pública. ¿Cómo se hace eso? Hemos dicho muchísimas veces en estos vídeos a lo largo de nuestras publicaciones: pierde el papado ipso facto. Un papa no puede ser hereje. Cuando enseña herejía de forma pública, un documento dirigido desde el cardenal más modernista hasta la monaguilla, hasta el fiel más raso, más tosco, esa es un documento universal que eso ha dedicado a todo el mundo, pues ha enseñado herejía universalmente. Ha perdido el pontificado teológicamente hablando. Solamente por esta noción confusa, abiertamente contradictoria con el depósito de la fe que siempre enseñó la Iglesia. Lo dice el Catecismo del Concilio de Trento, lo dice Bergoglio, necesita contradicción evidente, listo, es herejía. Entonces no le corresponde a un servidor anatematizar a Bergoglio, excomulgarlo, no. Eso le corresponderá a la jerarquía de jurisdicción, sea por el Papa, cuando el Papa surja nuevamente, sea electo el Papa nuevamente, él solo o en concilio, él hará una condenación del documento a muerte y leticia. Pues se ha prohibido la lectura de este libro, solamente se puede ver a fines de investigación y con permisos del superior, y obviamente Bergoglio será condenado como hereje formal. Ahora nosotros tenemos muchas pruebas, está ahí, es patente. La decisión de la Iglesia será posterior. El Papa Pío X lo enseña así en Mystici Corporis. Las personas se saben en el cuerpo místico de la Iglesia, sean por motu propio, sea por una condenación de la Iglesia. En fin, queremos culminar. El documento, este numeral 199 de la Amoris Laetitia, dice que esta integración es también necesaria para el cuidado y la educación cristiana de sus hijos, que deben ser considerados más importantes. O sea, los hijos de los adúlteros son los más importantes, necesitan su educación cristiana. Sí, es cierto, los hijos de las personas adúlteras necesitan educación cristiana, eso no se niega. Lo tienen muy difícil, pero no se niega, es cierto. Solo que el problema es que él intenta justificar que esta integración es necesaria para que los hijos sean educados de forma cristiana. No es así tampoco. O sea, si el hijo necesita ser educado, pero la integración del miembro muerto como si fuese el miembro vivo, eso es herético y eso no funciona de esa forma. El Bergoglio vuelve nuevamente a caer en esos errores, grasos errores, porque el Catecismo Concilio de Trento, nuevamente, Catecismo Concilio de Trento, en su tercera parte, capítulo 7 del sexto mandamiento, dice así: los adúlteros, pues tomados de obsesiones, en latín esa palabra es diferente, es mente chechi, mente caechi, dependiendo de cómo se pronuncia el latín, sea clásico o sea eclesiástico. Nosotros pronunciamos de forma eclesiástica, obviamente, pero es mente ciega. Algunas traducciones lo ponen como obsesiones, que viene a ser el peor de los castigos. Ese adulterio, no respetan absolutamente a Dios, ni a la buena fama, ni a la dignidad personal, ni la condición de los hijos, ni siquiera a su propia existencia. El adúltero no respeta la condición de sus hijos, por ende no se pueden integrar en función de seguir siendo adúlteros para el bien de sus hijos, porque no respetan ni la condición de sus hijos. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Un servidor ha tenido a lo largo de un breve corto, 25 años, yo he tenido 2 muertes en mi familia directa. Se ha muerto mi padre, se ha muerto un hermano. Y eso me ha hecho ir más veces de lo habitual al cementerio. Hay más visitas al cementerio, hay más entierros, hay que hacer más cosas en el cementerio. Y un servidor se ha fijado, porque al lado de la tumba de mi hermano, yo quería poner la foto, pero no lo voy a hacer por respeto a los deudos de esa persona, hasta por respeto al propio deudo, por respeto al propio difunto.
Pero en Portugal nosotros tenemos muchas distinciones para lo que es la vida en pareja. Una cosa es ser novio, aquí le decimos enamorados. Una cosa es ser comprometido, que le decimos novios. Una cosa es ser casados, que dicen esposo, si están casados. Pero existe una cuarta distinción que es más contemporánea, que es compañero. Compañero es una forma muy edulcorada, muy distante de decir a las personas: esta persona no es mi novio, no es mi esposo, pero vivimos juntos, es mi compañero o compañera. Y eso en las tumbas está apareciendo. Lo he visto en dos oportunidades. Al lado de mi difunto hermano, aparece la lápida, dice lo que siempre, ¿no? Con eternas recuerdos, descansa en paz, en memoria de tal persona, tus amigos, vuestros familiares, vuestros padres, vuestro compañero, vuestros amigos, etc. O sea, las personas, como dicen aquí con Concilio de Trento, la propia entorno de esas personas, el propio amante, no ha perdido esa mente ciega, ni en la muerte, está en crisis, escrito en piedra, no respetan ni la buena fama, como dice el Concilio de Trento, ni respetan absolutamente a Dios, ni la dignidad personal del cadáver, ni la dignidad personal del deudo, ni la condición de los hijos, ni siquiera la propia existencia, tanto de uno o de otro, cónyuge legítimo. Se han llevado a la tumba, es públicamente, como dice este canonista que hemos hablado, también Félix Capello, se han llevado el pecado mortal incluso a las lápidas del cementerio. Lo he visto en un caso de un hombre hacia una mujer y una mujer hacia un hombre. Significa que es algo que es constante. En otras partes puede ser igual, esté pasando igual, pero como aquí existen distinciones para las relaciones humanas, sobre todo a nivel de relaciones humanas de sentimentales, bueno, ya es evidente. Entonces, esto es un problema que ha traspasado el ámbito clerical y ya está muy común en el mundo secular. Y quiero decir esto, esta que acabamos de decir, que es la integración a causa de los hijos, o sea, justificar esta unión de adultos a causa de la educación cristiana de los hijos, sale a citar una relación final de un tal sínodo que se llama la vocación y la misión de la familia en la iglesia en el mundo contemporáneo, en el numeral 85. El propio Amador Leticia, en el numeral 299, hace una mención de este numeral del sínodo, que dice que la imputabilidad y la responsabilidad de una acción puede incluso quedar mitigada o incluso quedar suprimida. Si queda una opción, una imputabilidad de suprimida, implicaría ausencia de culpa. Ellos hablan acerca de estas cosas, de quién está casado, quién está divorciado. Hay personas que sí, que creen que están casados, pero estuvieron siempre solteros porque existen problemas de legitimidad de matrimonio, problemas de nulidad. Pero eso es rarísimo. Los casos de nulidad matrimonial siempre serán rarísimos. Eso es muy extraño. ¿Por qué? Porque el matrimonio, quien hace el matrimonio son los cónyuges. O sea, esas promesas, debe ser una sacerdote bendecirlo. Los votos de un matrimonio, por lo general, si está todo el mundo serio en una ceremonia, está todo el mundo serio, nadie se toma juego, y las personas juran básicamente fidelidad, tener hijos católicos, o sea, tener hijos y tener mutuo apoyo. Esas tres cosas hacen un matrimonio válido. O sea, fidelidad, tener hijos, mutuo apoyo, vais a tener un matrimonio válido. Hoy en día las personas están diciendo, no, la mayoría de los matrimonios son inválidos. No es tan fácil, no. Habiendo dicho esto, es menester reafirmar que los matrimonios, o sea, cualquier cristiano bautizado que se presente frente a una comunidad, obviamente frente a un ministro, pero sabemos los problemas que hay en un sordo, esencialmente hablando del consentimiento de los cónyuges, o sea, de los novios,
es digamos que el núcleo de la intención del sacramento. Existen otras condiciones que abarcan esta intención, que es dogmática, como lo es el obedecer la voluntad divina de Dios, como lo es, digamos que la santificación y esa unión. Obviamente, lo hemos dicho, la educación cristiana de los hijos, de hacer tener hijos también. Esas cosas están implícitas en el consentimiento, incluso terminando con la consumación, digamos que carnal, digamos el uso del matrimonio por parte de esos novios. Si no es ese uso del matrimonio, no se ha consumado el matrimonio. En fin, no venimos a hablar de eso. Lo importante es que Bergoglio asume que insiste en un signo que todo está involucrado él siempre está involucrado en todos esos signos, que insiste la posibilidad de que la imputabilidad, en algunos casos, quede o mitigado o suprimido. No son estos casos que hemos hablado, una ausencia de intención del matrimonio. Es que matrimonios desastrosos, válidos pero desastrosos, o acabaron siendo desastrosos, sean desde el inicio hasta en algún punto inicial de matrimonio o algún punto de matrimonio. Y hoy dice, bueno, entonces esa imputabilidad de tener obstáculos para una confesión válida son suprimidos. Lo hemos hablado en el primer vídeo de esta serie, lo que ellos querían hacer. Tenemos a hoy en día 20, estamos a 21 de diciembre del año 23º del año del Señor, hace 2023. Hace cosa de 2 días se promulgó un documento insólito por parte de Bendiciones para sodomitas y los adúlteros y los fornicarios, que hemos hablado casi durante 5 horas por 5 vídeos, y este será un 6º vídeo, que es un vídeo de emergencia para completar técnicamente la falta del otro. Entonces, con esto terminamos, agradeciendo siempre vuestras atenciones. Para un servidor, disculpadme este sobresalto técnico, pues no tuve culpa directamente, indirectamente sí, y siempre como siempre pidiéndole a Nuestra Señora, la Virgen María, en su advocación como liberatriz in Cristo mortuorum, que puede significar la liberadora en Cristo de los muertos o la liberadora de los muertos en Cristo. Es que tanto una como otra son importantes las traducciones, porque estas traducciones son muy antiguas, y es obviamente que es más liberadora, sea en el purgatorio, que han muerto en Cristo, y ella los libera por su intercesión, o los que están ahora muertos, que sea ella en Cristo que los libere. Esos famosos miembros muertos que hemos hablado en este vídeo y en el anterior. Y estos miembros muertos ahora que quieren que públicamente se transformen, como hemos dicho, en miembros vivos. Y ahí como empezáis un poco a entender el porqué de estas bendiciones a sodomitas y a fornicarios. Porque Bergoglio los considera miembros vivos de la Iglesia. Entonces pidamos a la Señora, que así conoce, por su participación exclusiva de la visión beatífica, quiénes son los miembros vivos y quiénes son los miembros muertos de la Iglesia. Y sobre todo para saber en estos momentos quiénes son los católicos, que son capaces de suscitar por una lesión legítima al sumo pontífice. Jugador benedicere, ad societatem civilium supernorum praetucanos rex angelorum. Amén.